Hola a todos, Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, y desde la Contra TV hoy está con nosotros Iván Espinosa dos Monteros, portavoz en el Congreso del Grupo Parlamentario Vox. Encantado, Iván. Muchas gracias, Roberto, por tenerme en vuestro programa. No quiero volver sobre ese debate, yo creo, superado sobre si Vox es extrema derecha o extrema necesidad, pero un hecho, en las elecciones andaluzas pierde el PSOE después de 40 años de corrupción y de poltrona, y Pablo Iglesias saca la alerta antifascista. ¿Interesa vender esa dicotomía en la población de que solo existe o el rodillo progre o el fascismo directamente? Bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar a esa pregunta, ¿no? La primera es la demostración de lo que era extrema necesidad, lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero ahora se cumplen 2 años de aquella noche electoral en Andalucía, en diciembre del 18, principios de diciembre del 18, y fue la primera vez, efectivamente, en 37 años que se consiguió sacar del poder a esa cleptocracia del PSOE andaluz, ese grupo de delincuentes organizados en forma de partido político que saquearon a los andaluces, que saquearon a los españoles, que crearon el mayor robo de la historia de Europa, más de 900 millones de euros atracados a los contribuyentes, y por el que todavía demasiada poca gente ha respondido. Y después de 37 años de atraco, después de 37 años de cleptocracia, pues solo con la llegada de Vox fue posible sacarlos del poder. No hay que olvidar que esa noche el Partido Popular obtuvo el peor resultado de su historia. El peor resultado de su historia en Andalucía. Y como digo, fue gracias a Vox que se pudo cambiar el gobierno. Por lo tanto, queda absolutamente demostrado que somos de extrema necesidad. Era extremadamente necesario sacar aquel gobierno corrupto y mentiroso del poder, y se hizo, y solo se pudo hacer gracias a Vox. Y respecto a la segunda parte, pues está bastante claro quiénes son los radicales, quiénes son los fascistas, ¿no? Lo más parecido al fascio que hay en España es Podemos, sin ningún lugar a dudas. Lo más parecido a ese extremismo son esos que declaran esas alertas en la calle, son aquellos que agreden, los que trajeron los scratches, los que trajeron el silenciamiento de todos aquellos que no piensan como ellos en la universidad, los que han traído las agresiones, los que han traído la violencia política justificada según ellos. En realidad los que han traído todos los peores males, no todos los males, pero los peores males de la política española en los últimos 6 años son Podemos. Y naturalmente que se busca esa dicotomía, o uno es comunista, socialista, como los de este, o separatista, como los que forman este gobierno, o todos los demás son fascistas. Esto es algo que hay gente que no entiende y hay gente que no. Todavía hay gente en algunos partidos que pretenden obtener la aprobación, el certificado de autenticidad y de demócratas de los socialistas y comunistarras, ¿no? Nosotros no les concedemos ese poder. Nosotros ya sabemos que Podemos no es un partido demócrata ni democrático, es un partido comunista y por tanto es la antítesis de la democracia. Y no entramos en su juego, no entramos en su escala de valores, no entramos ni siquiera en el mundo de sus definiciones de lo que es cada cosa. Otros partidos sí, y están todo el día pidiendo perdón y pidiendo permiso para ser considerados una parte aceptable o una contraparte aceptable a estos comunistas, separatistas, comunistas y socialistas. Luego vamos con esos otros partidos, pero vosotros vais al Congreso, y aquí están los de Bildu, ahora además muy bien recibidos, pero sin embargo, luego vais al País Vasco, campaña electoral, agresiones, pedrada a Rocío de Mer, escoltados por la Archancha. Cuando os veis en el Congreso nos decís, oye, ¿nos podéis garantizar que al menos haya una mínima de libertad democrática en los pueblos del País Vasco donde vamos? ¿O es Bueno, algo? esa pregunta que formulas no es una pregunta retórica. Se propuso como una proposición no de ley, es decir, que el Congreso instara al Gobierno a garantizar la seguridad en las elecciones autonómicas. El Partido Popular tumbó. Lo tumbó porque decía que eso implicaba asumir que en las elecciones autonómicas que vendrían, como Galicia o el País Vasco, o las que vienen ahora, las catalanas, no estaba garantizada la seguridad, y de hecho no lo estaba. En Galicia se habló menos porque el País Vasco fue más visible, más sangrante, literalmente, pero en Galicia, donde yo pasé 3 semanas de campaña, una de pre-campaña y 2 de campaña, la violencia fue extrema, extrema. Cada acto que íbamos teníamos que ir protegidos por antidisturbios. Yo vi grupos de extremistas, galleguistas, separatistas, como lo quieras llamar, bildutarras gallegos, absolutamente radicales, sillas volando, agresiones, cargas policiales, para hacer un acto en el Ferrol, con señoras mayores y con chicos jóvenes que querían venir, ¿no? O para hacer un acto con jóvenes en La Coruña, o para hacer un acto normal en Vigo. Esto fue diario, diario. O para salir a cenar por Vigo, ¿no? Y esto es gracias a, como digo, a esta visión absolutamente cainita, violenta, antidemocrática de Podemos, que se ha instalado en toda España. No solo es la violencia del País Vasco, es la violencia en Galicia y, por desgracia, la veremos en Cataluña. Pero cuando hicimos eso, como digo, cuando propusimos esa proposición de ley en el Congreso para que el Gobierno fuera instado a garantizar la seguridad, hasta el Partido Popular votó en contra
bajo la premisa de que eso sería asumir que en Galicia no había libertad para la campaña, como no la hubo de hecho. Pero existe un problema cuando genera más conflicto el partido de Ortega Lara que el partido de Otegi, por ejemplo. Bueno, eso yo creo que es la descripción de cómo se ha degradado la política, especialmente, como digo, desde la llegada de Podemos. Bueno, probablemente esto arranca antes, esto arranca con la llegada de Zapatero y el cambio de referencia, el cambio de marco mental que trae todos esos consensos que se habían obtenido durante los 90, en los que pues, podía gobernar el Partido Socialista, que a mí nunca me gustó, el Partido Popular, que en algunas épocas pues, me gustó más o me gustó menos, pero donde había una cierta convivencia democrática y donde se pensaba más acerca del futuro de España que del pasado. La llegada de Zapatero rompe con todo eso, la llegada traumática a lomos de las bombas en los trenes del 11M cambia todo eso y se instala en una política separatista, en el sentido de separar a los españoles, que les interesaba dividir, eso fue lo que dijo, les interesaba que hubiera tensión, y a partir de ahí pues todo, ¿no? Toda una serie de leyes ideológicas, empezando por la ley de memoria histórica, que es quizá de las más significativas, que por supuesto durante 8 años impuso el Partido Socialista y que luego los 6 años y medio que gobernó el Partido Popular se asumieron como propias y hoy todo ese consenso progre que han generado esos dos partidos, si uno se sale de ese marco de referencia, enseguida radical, fascista y todo lo que tú quieras, ¿no? Es irreconocible el Partido Socialista de hoy como es irreconocible el Partido Popular de hoy para cualquiera que fuera votante suyo hace 20 años. Partido Popular. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, pasado domingo en un periódico de tirada nacional. Te leo textualmente: mientras exista Vox, gobernará Sánchez. Y te sigo leyendo una cita textual: Vox defiende una España rancia, en blanco y negro, antieuropeísta y autárquica. Entonces yo te doy la opción de réplica. Bueno, pues eso que estoy diciendo, es decir, entre Reyes Maroto, ministro del PSOE, y Javier Maroto, senador castellano de toda la vida del PP, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista político, ¿no? Más sensata Reyes Maroto. Pero es que entre el Partido Socialista y el Partido Popular no hay prácticamente ninguna diferencia. Y esto es una cosa que a muchos votantes les sorprendería, ¿no? Si lo vieran en directo. Un político del Partido Popular se parece mucho más a uno del Partido Socialista que a un votante del Partido Popular. El PP tiene mucho más en común con el PSOE, no digamos, que con Vox, ¿no? Porque están instalados en ese consenso progre, porque todo eso que cambió con la llegada de Zapatero y todo el rajoyismo, que significó la nada ideológica, lo inane, ¿no? La incapacidad para hacer nada que no fuera lo que ellos consideraban gestión. De la gestión se podría hablar mucho también. No olvidemos que el señor Rajoy aumentó más de un 50% la deuda pública española sobre el Producto Interior Bruto. Cuando lo cogió España estábamos en torno a un 60% y cuando lo dejó estábamos en torno a un 100% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Luego, toda esa excelente gestión basada exclusivamente en el endeudamiento público es muy discutible. Pero dejando aparte la gestión, fueron 6 años y medio de renuncia absoluta a principios, a valores, a ideas y a dar la batalla cultural, ¿no? Durante los 8 años de Zapatero se nos sacó a la calle con muchos temas, daba igual que fuera el acercamiento de presos, que el tema del aborto, que la memoria histórica, que el archivo de Salamanca, hubo una cierta viveza de salir a la calle a protestar contra Zapatero. Cuando gana Rajoy, se asume absolutamente todo lo que he dicho. Y no se cambia ni una coma, no se cambia ni la ley del aborto, ni se cambia el tema de acercamiento a presos, ni se cambia la memoria histórica, ni se cambia el archivo de Salamanca, ni nada, ¿no? Y durante 6 años y medio pues se adormiló a la población y todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquello que fue muy grave. Cuando llega un partido como Vox, que cuestiona absolutamente todo lo que ha pasado en ese periodo entre 2004 y hoy, pues enseguida unos y otros dicen que somos, pues eso, que somos antidemocráticos o que somos rancios o que somos todas esas tonterías de gente que carece de ideas propias, que es incapaz de proponer nada. Y en el caso de Maroto, no olvidemos que es uno de los primeros responsables del blanqueamiento de Bildu, porque Bildu es un partido que era absolutamente inaceptable e inaceptado hace poco, pero el señor Maroto llegó a pactos con Bildu cuando era alcalde de Vitoria y se vanagloriaba de ello. Su justificación era que había que entenderse con todos porque su peluquera votaba a Bildu. Y bajo esa premisa, cuando era alcalde de Vitoria, estableció los raíles para la aceptación de Bildu. Y lo que hoy está pasando y lo que hoy criticamos todos, incluso alguno del Partido Popular se atreve todavía a criticar el acercamiento del Partido Socialista a Bildu, arrancó con el señor Maroto. Y esto no hay que olvidarlo, porque claro, que ahora intenten dar lecciones a aquellos que son los máximos responsables de la situación a la que hemos llegado, pues es un poco incoherente. Rocío Monasterio, Macarena Lona, Rocío de Mer, Mireia Borràs, Carla Toscana, con voces feministas y femeninas, voces femeninas tan fuertes en Vox, se sigue considerando el epíteto ese de machistas. Bueno, es que es parte de lo mismo, es decir, en cuanto uno sale del consenso progre, y en este caso de esa ley que no es que atente contra la Constitución, esto lo dijo Alfonso Guerra, un peligroso fascista como Alfonso Guerra ya dijo que la ley de violencia de género era anticonstitucional,
es que atenta contra el derecho romano, es que atenta contra 2000 años de principios jurídicos sobre los que hemos basado nuestra civilización, que son al menos dos, que es la presunción de inocencia. En este caso se revierte la carga de la prueba, se invierte la carga de la prueba y ahora cualquier acusado de violencia machista es presumido culpable mientras no demuestre su inocencia. Y segundo, que la ley es igual para todos, o que todos somos iguales ante la ley. Y en España, que es el único país del mundo donde hay juzgados de hombres, porque los juzgados de violencia de género son solo para hombres. Nosotros lo que decimos, y lo dicen todas nuestras mujeres, son cosas muy sensatas. Primero, que a los violadores, asesinos, pedrastas hay que meterles cadena perpetua. Somos los únicos que pedimos cadena perpetua para los crímenes más horrendos contra la libertad de las personas, contra la vida de las personas y contra la dignidad de las personas. Y segundo, que toda la violencia debe ser juzgada bajo los mismos parámetros. Por supuesto que en el derecho ya está previsto los agravantes y los atenuantes en función de si uno tiene prevalencia física sobre otro, pero en el entorno familiar se dan muchos tipos de violencia. Hay abuelos a los que se somete a una enorme violencia, hay niños, hay hermanas, hay tíos y sobrinos, hay de todo. Y por cierto, también hay mujeres que sufren una enorme violencia en el ámbito doméstico, pero como no se la inflige su pareja, pues no se considera violencia de género. Si un niño maltrata, si un chico joven maltrata a su madre, o incluso si la asesina, hace un par de años hubo un caso de una madre que denunció reiteradas veces a su hijo, pero como no era su marido, como no era su novio, como no era su pareja, sino que era su hijo, no cabía dentro del encuadre progre de lo que es violencia de género y por tanto no se le aplicó el protocolo que se debería haber aplicado. Acabó muriendo a manos de su propio hijo y no estuvo nunca protegida por esa ley. Lo que decimos es que hay que tener una ley de violencia integral, de violencia intrafamiliar, que proteja absolutamente a todos. Y eso lo dicen todas las mujeres de Vox. Y da igual que lo digan, porque las mujeres de derechas no cuentan para el mundo del feminismo. En Andalucía se sabe que muchísimo de ese dinero destinado a chiringuitos en realidad no llegaba a las mujeres maltratadas y luego hemos llegado ya al extremo de abyección que Podemos utiliza acusaciones de acoso sexual y de violación para hundir la vida de unas personas o incluso de una persona que ya estaba muerta en contra del honor. Entonces, ¿qué lecciones pueden dar? E incluso lo han utilizado para hundir la vida de gente que era compañero suyo de partido. De Calvente. Y que una vez que ha salido, o que una vez que ha denunciado las irregularidades que vio ahí, la acusación más fácil es esa, ¿no? Es que esto es muy grave, es que esto es muy grave. Una acusación de... Nosotros nos tomamos muy en serio cualquier acusación de violencia o de violación, ¿no? Pero hay que tomarse también muy en serio todas las acusaciones y asegurarnos de que todas las acusaciones son ciertas. Y en el caso de que se demuestre que ha habido mala fe en una acusación, pues eso debería tener consecuencias. Es que hoy en día no las tiene. Y es una acusación pues muy sencilla, ¿no? Y respecto al tema de los chiringuitos, nosotros hemos pedido en Andalucía una cosa muy sensata, muy normal, que para los que venimos del mundo de empresa es casi obligado, que es una auditoría de en qué se ha gastado y cómo se ha gastado. Y se niegan. Y se niegan y dicen que eso es machista, ¿no? Las auditorías son machistas. O sea que hay, pues en fin, todas las empresas del IBEX 35, todas las pymes, todas las empresas medianas que se auditan son machistas, ¿no? Porque se someten al control externo de expertos independientes que quieren comprobar si lo que las cuentas dicen refleja o no refleja la realidad como indica el Plan General Contable. Tras un debate en televisión española, Aitor Esteban del PNV se negó a dar la mano que tenías extendida, sin embargo, es el PNV aranista que no tiene ningún problema en extender la mano para recoger las nueces durante décadas. Está muy bien visto, es una gran metáfora. Yo lo único que hice en ese debate, ante los ataques del PNV, claro, el PNV lleva décadas, como en su día CIU, hoy el PDCAT, paseándose por Madrid, hospedándose en los grandes hoteles, siendo invitado a las grandes conferencias, recibiendo a los empresarios, a los directivos del IBEX, y nadie les ha dicho nunca nada. Se les ha considerado casi patriotas, ¿no? Cuando son destructores de la nación española. Entonces, que alguien llegue y les ponga ante el espejo de su propia realidad les ofende mucho. ¿Y qué es lo que hice? Yo lo que hice fue leer pasajes literales, entrecomillados, que había escrito Sabino Arana, su fundador, y que demostraban que era un racista, un machista, un xenófobo, y por supuesto un ignorante. Y en esa descripción, en ese espejo que le puse delante, Aitor Esteban se sintió muy ofendido, porque nadie se atreve a decir las cosas a la cara. Oiga, es que se ha acabado su turno de 40 años de tomarnos el pelo a todos. Es que nosotros vamos a decir las cosas como son. Y tan solo la propia descripción de lo que su propio partido ha dicho, de la fundación en la que está basado su propio partido, le ofende muchísimo, como es natural porque es tremendamente ofensivo. Pues vuelven a ser necesarios para los presupuestos junto con Rufián, junto con Otegi y junto con Torra. Pues fíjate qué plantilla, todos Sí. los enemigos de España juntos aprobando los presupuestos generales del Estado, ¿no? Es que es muy grave todo ello. Y luego es muy grave el giro que ha dado el Partido Socialista, que insisto, que los propios socialistas como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina o tantos otros históricos del PSOE no aceptan porque es inaceptable, ¿no? Este blanqueamiento de Bildu y
Y además, al blanquear a Bildu, lo que consiguen también es dar por supuesto blanqueamiento de Podemos. Es que nosotros seguimos sin aceptar que Podemos sea un partido distinto, o sea, no es otra cosa que un partido comunista. Y el comunismo es contrario a la libertad por definición, es contrario a la democracia por definición, es totalitario. Pero al blanquear a Bildu, pues Podemos ya parece un partido normal y también se pasea por los platós, da lecciones de democracia a los demás. Es verdad que está en franca decadencia y que cada vez le vota menos gente, pero sigue teniendo una enorme influencia porque forma parte de un gobierno, a pesar de representar a muy poquitos españoles, cada vez menos, pero sigue teniendo una influencia desproporcionada para lo poco representativo que es. Pedro Sánchez tiene escrúpulos, tiene límites No, a la hora, no sigas, no hace falta continuar con la a la pregunta. hora de ambicionar el poder. O sea, ¿hay algún límite que se Pues ponga? no se le conoce, ¿no? Ningún límite, ni personal ni político. Es decir, nosotros hemos dicho alguna vez que no es que Pedro Sánchez sea el PSOE, es que el PSOE ya es de Pedro Sánchez. Una de las cosas que hizo como consecuencia de haber sido en su momento expulsado y haber sido capaz de volver, porque lo que no hay que negarle es que es audaz. Ha sido una persona audaz, lo fue en su conquista del Partido Socialista, lo fue en su conquista del poder, y eso hay que reconocerlo. Ha sido una persona muy audaz, pero también ha sido una persona sin ningún tipo de escrúpulos y sin ningún tipo de límites, ¿no? Entonces, una vez que llegó a tomar el control del Partido Socialista, lo que hizo fue eliminar cualquier organismo interno que pudiera hacerle ningún tipo de sombra o contrapeso. El Partido Socialista ya es un partido que carece por completo de contrapesos internos como tenía en su momento, ¿no? Las secretarías regionales o las baronías o el comité federal o lo que fuera. Hoy, tanto el grupo en el Congreso como el partido en sí está absolutamente controlado por Pedro Sánchez. Por eso digo que el Partido Socialista es de Pedro Sánchez, no es que Pedro Sánchez sea del Partido Socialista. Y carece absolutamente de ningún escrúpulo, y eso es lo que le ha permitido llegar hasta aquí. La audacia, que es, por un lado, una característica suya, y por otro, esa falta de escrúpulos que le permite gobernar durmiendo por la noche con total tranquilidad. Decía que no podría dormir pensando en una coalición con Podemos y duerme a pierna suelta en una coalición con Podemos, con Bildu, con PNV, con RC y con los que hagan falta, ¿no? Siempre que vas a Televisión Española aparecen vídeos, cortes, Iván Espinosa destroza a periodistas progres. Ah, bueno. ¿Es más fácil enfrentarse a la contra, digamos, a ese tipo de periodistas que te hacen preguntas capciosas, o te sientes más cómodo en una entrevista así tipo? Yo si lo analizo fríamente, yo creo que soy bastante espejo. Es decir, ante preguntas neutras, que pueden ser críticas, que pueden ser críticas con las políticas que proponemos o con las ideas que tenemos, pues mi respuesta suele ser del mismo, digamos, de la misma categoría. Ante entrevistas amables, pues suelo ser amable, y ante entrevistas punzantes o un poco perniciosas, pues contesto también en ese mismo nivel. Entonces, bueno, a veces para el espectador es más divertido cuando voy a la contra, ¿no? Pero, pero claro, es que volvemos a lo mismo. Hay tantos periodistas que estaban acostumbrados a manejar a los políticos, a dictarles lo que era correcto, a que los políticos casi les pedían permiso para hablar de ciertos temas. Y luego, al revés, para recibir instrucciones de los partidos sobre qué es lo que tienen que decir. Oye, hay periódicos centenarios que están escribiendo el dictado que les dice un partido político. A mí es que me daría vergüenza, tanto del lado del partido como del lado del periodista o del lado del periódico, ¿no? Pero, en fin, esas cosas han funcionado así durante estos años. Es un sistema que está decayendo, entre otras cosas porque ya nadie lee periódicos, muy poca gente otorga credibilidad a los medios tradicionales, porque como mienten prácticamente todo y han demostrado estar absolutamente alejados de la realidad que viven los españoles, pierden su credibilidad. Y hoy en día, incluso los digitales, lo más leídos son los comentarios de los lectores, ni siquiera el artículo en sí, ¿no? El artículo puede tener una cierta extensión y es mucho más interesante, mucho más visitado y mucho más comentado los propios comentarios sobre el artículo, en los que suelen ser muy críticos con el periodista que desconoce por completo la realidad. Decía Girauta, bueno, de hecho lo escribe en Twitter cada poco, que hay que cerrar Radio Televisión Española. ¿Hay que llegar a ese punto o simplemente despolitizarla? Es una pregunta muy difícil, ¿no? De respuesta muy compleja. Yo creo que hay alguna función para la televisión pública. Yo, cuando era pequeño, vivía en Estados Unidos y digo, como niño, como usuario, como televidente, y disfruté mucho la PBS, que es la auténtica televisión pública. Digo auténtica porque la PBS, la Public Broadcasting System en Estados Unidos, una cadena de ámbito nacional, que se nutre únicamente de donaciones o donativos de sus telespectadores. Eso sí que es una televisión pública de verdad. En España se nutre de los impuestos por un lado y por otro de una cuota que le cobran a las empresas de telecomunicaciones, no se sabe por qué. No se sabe qué tiene que ver Vodafone o por qué Movistar tiene que pagar a la televisión española, pero eso es otro tema. Lo que digo es que esa televisión pública, la PBS, es un modelo que a mí me pareció siempre y me sigue pareciendo hoy en día muy interesante. Es una televisión tremendamente didáctica. Un ejemplo curioso, yo aprendí a leer viendo la televisión, de pequeño. ¿Con subtítulos? No,
con Barrio Sésamo. El Barrio Sésamo americano era realmente pues, muy instructivo para niños, ¿no? Y luego como adulto, pues he visto grandes series de altísimo nivel de producción, o teatro llevado a la televisión, que no es fácil, o, en fin, hay toda una serie de servicios que la televisión pública puede prestar sin necesidad de que sea manipulada políticamente. Y hay una segunda parte que me parece importantísima, y todos los que han viajado estoy seguro de que lo apreciarán, sobre todo los que han vivido fuera, que es Televisión Española Internacional. No hay que olvidar que en España seremos 45 o 50 millones de habitantes, que en teoría hablamos español, pero por el mundo hay cientos de millones de hispanoparlantes y cientos de millones de potenciales turistas y visitantes de España, ¿no? El papel de España en el mundo es muy importante y la imagen que trasladamos a España también lo es. Por tanto, el Canal Internacional de Televisión Española debería ser casi una prioridad estratégica de un país. Y es un canal muy pobre, es un canal que se le ha dedicado muy poco tiempo, muy poca atención y sin embargo se ve mucho. Digo, los que hemos vivido fuera, pues lo podemos atestiguar, o los que hemos pasado tiempo fuera, es un enganche, es una forma de engancharte a la realidad en España, ¿no? El telediario se ve muchísimo, pero el resto de los programas pues tienen un nivel mejorable, vamos a decir. Por lo tanto, yo más que cerrar Televisión Española creo que habría que apostar por una programación de calidad, por una programación un poco distinta de la que hay hoy. Hoy no se distingue mucho las televisiones comerciales en muchos aspectos y debería ser una televisión un poco elevada y muy mejorada respecto a lo que tenemos hoy. Es una televisión tremendamente politizada por los políticos de turno, claro. Iván Espinosa Monteros, portavoz de Vox, muchas gracias por estar con el Club de los Viernes y aquí en la Contra TV. Muchísimas gracias, Roberto. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.